¿Alguna duda? ¿Ya no tuviste duda con lo de tu tema? No, lo que pasa es que no encontraba de los recursos información de... Bueno, es que nada más venía algo pequeño y ya dije, mejor por eso te mandé la otra información, dije, y aparte estaba mejor explicado. Sí, Lo Miss, que pasa porque es que como estos temas son más también hacia la filosofía, entonces luego sí como que viene como que palabras muy rebuscadas. sí, Miss, de hecho no le entendía bien al recurso y yo pensé que no, realmente no venía en mi parte, porque sí es que venía muy poquito. Ajá, sí, y aparte para entenderle había que leer todo, porque como todos tienen, cada uno tiene relación, entonces había que leer todo pues para comprender mejor. Entonces, por eso les dije, tienen que leer todo. Pero después cuando me dijiste, dije, bueno, es que hay partes en que, aparte que venía muy poco, dije, es más como rebuscado. Y dije, mejor ya le mando la otra página y ya ya que se entienda un poquito mejor. Y bueno, que al final de cuentas, es el de los principios, es de la lógica dialéctica, pero para trabajar o que se ocupa o cómo se ocupa en la enseñanza. Entonces, que de alguna manera, cuando veamos así ejemplos y eso van a ver, buenos días, van a ver que sí, dicen, no, pues es que sí se aplica. O sea, ya le van a buscar como relación, que sí se aplica. Pero pero digo, ya de simple vista, así como que cuesta un poquito de trabajo. O bueno, es que está como que leyendo varias veces. Ok. ¿Cómo les fue el fin de semana? Sí, no, ya, a mí no me dio tiempo de, los de ustedes ya califiqué ayer sus tareas, pero normalmente, como me tengo que, algunos que si veo el viernes, entre ratitos entro y ya como algunos ya lo suben, pues ya califico, ¿no? Y ya de ahí, los que no subieron el viernes, la mayoría de las veces lo sube al sábado, pero hasta en la noche, porque he entrado el sábado así, o en la mañana o en la tarde un ratito así que tenga libre, no, siguen los mismos. Entonces ya mejor me espero, si veo que el viernes califico algunos, y ya de ahí, ya sé que el sábado, lo más seguro es que la mayoría es hasta la noche. Entonces ya el domingo, igual ya un rato que tengo ahí libre, ya me pongo ya a calificar. Pero ahora, como dices, se fue rápido. Entonces, y aparte sí tuve varios pendientes que tenía que hacer y sí se fue súper rápido. Dije, ay, no me dio tiempo de calcar las tareas. Y ayer, pues fue la de ustedes y ya de mí empecé con otra materia, pero igual no acabé.
dije, bueno, me voy a ir así, digo, porque sentí que sí se fue muy rápido, no me dio tiempo de calificar. Y luego la semana se va luego despacio, ¿no? Lo bueno es que ya en el servicio van a escribir de vacaciones, ya vamos a estar un poquito más. Pues que bueno, ahí sí les dan las 2 semanas. Sí. Ahí sí. Bueno, van a descansar estos. Eso es lo que más. Bueno, en las tardes. Sí, en las tardes, pero no necesitan. Porque acá nada más un día. Aquí no, pero bueno, sí, ya. La cosa es que después, ¿hasta cuándo termina el Yo servicio? termino hasta julio. Ah, no, pues no. Cuando termine el cuatrimestre vas a estar libre en las mañanas, pero en las tardes vas a ir al servicio. Entonces no vas a tener así como que todo hasta agosto. Hasta agosto. Ahí es donde vas a tener ya. Ya para que un par de días. Bueno, pero ya teniendo, ya sea la mañana o la tarde libre, ya está un poquito más descansadito. Sí. Ya se salió quizás quién sabe, se le fue su internet quizá. Pero yo casi me gozo mucho entender ese tema. Sí, es lo que le estoy preguntando a ella. Bueno, ella me preguntó que no encontraba. Y sí estaba lo de ella, pero le digo que era muy poquito y aparte había que leer todo para entender. Sí. Le digo, es por eso hasta les puse, le digo que había que leer, y si no, pues ya investigarán, aparte, porque como son temas, le digo, que tienen relación con la filosofía, y la filosofía saben que es analizar. Sí. Entonces es como pensarle, y aparte viene como muy rebuscado, ¿no? O sea, hay como que encontrarle sentido. Sí. O sea, no es tan fácil, para algunos inclusive se frustran porque a algunos sí les cuesta la filosofía de que no entienden o no encuentran a ver la relación o la razón, etcétera, ¿no? Entonces a algunos que sí les cuesta un poquito de trabajo. Y ayer me dijo que no encontraba, le digo, sí está, le digo, pero mejor te voy a mandar. Le digo, voy a checar y ya mejor le mandé otra, una página. Le digo, a este le vas a entender mejor. Y sí dice que ya entendió un poquito más le digo, porque también, es que es más también eso. Y también yo dije, bueno, fue la única que me dijo, dije, voy a ver las demás, porque sí sabía que no iba a ser tan fácil para ustedes. Dije, yo los voy a mandar a ver qué hacen. Sí, no, yo lo leí 2 veces. Y ya la segunda me dio mucha a entender. Y ya después busqué videos en YouTube y ya. Bueno, según yo, sí creo que ya entendí, pero sí me costó. Y de hecho todavía le vamos, de lo que más o menos trata, le vamos a buscar, porque esos son principios de la dialéctica, pero que se usan o que se aplican para la enseñanza-aprendizaje. Entonces también le vamos a ir buscando la relación, ¿no? Es decir, bueno, entonces, y este principio, bueno, ¿cómo se aplica? O sea, ¿en qué sentido, no? Entonces todavía hay que analizar esa parte. Entonces, pero bueno, hasta le dije a Jocelyn, ya cuando vean los ejemplos de que veamos cómo se aplica, ya ahí le van a encontrar más sentido. Sí. Ya van a entender, ay, sí, si hacemos esto, ¿no? Pero les digo, ya en sí la información, como bien les digo, palabras como muy rebuscadas, entonces al principio sí cuesta trabajo. Y le digo, les voy a poner ahí que tienen que leer porque sí hay que estar leyendo varias veces o inclusive buscar más información como tú hiciste, para poder comprender. Pero dije, voy a ver qué hace. Lo que hice más fue buscar ejemplos, porque la voy a explicar cómo les explico. Ajá. Y así está. Sí, de hecho le pregunté a ella si al que le había mandado ya había comprendido y ya después me dijo que sí. Sí. Que me sí. mandó un mensaje yo, que no sé qué le pasa a mi celular, pero se trabó. ¿Ya entró? ¿Ya? Ajá. Acaba de entrar ahorita. Pero pensé que era su internet. No, pues celular. Ok, bueno, entonces este es el último tipo de lógica que nos toca. Entonces, lógica dialéctica. Pero primero vamos a ver
a qué se refiere exactamente dialéctico. De hecho, esto de, inclusive la lógica inductiva, la deductiva y esta, no debería ser nuevo para ustedes porque ya lo han visto, inclusive desde la primaria, pero se enfoca un poquito más en la preparatoria e inclusive en la materia de filosofía es donde se lleva, por ejemplo, la dialéctica. Y ya la lógica inductiva y deductiva la vemos en diferentes materias. Entonces, por lo menos un conocimiento previo deben de tener, ¿no? Entonces, y vamos a ver entonces qué es la dialéctica, a qué se refiere la dialéctica. Y es algo que lo que más o menos significa es algo que sí utilizamos, tanto los docentes como... Es como la forma de expresarnos. Uh-huh. Bueno, no sé, dialéctica se me escucha, o se me lo relaciono con dialectos. Más bien diálogo. Ajá, bueno, ese dialecto que son pues comunicación, ¿no? Exactamente. Entonces yo digo que es la forma de comunicarte, pero la forma en la que se comunicaban antes. Exactamente. Si nos vamos más hacia la filosofía, vamos a encontrar que la dialéctica la usaban mucho los filósofos para, como dices tú, para comunicarse, porque era por medio del diálogo. Si se acuerdan cuando vimos pensamiento pedagógico universal, vimos en la parte que hablaba de los filósofos de Grecia, de Roma, vimos los primeros inicios. Acuérdense que no era como hasta ahora, ¿no? Sino simplemente agarraban o buscaban un lugar, iban los niños y los niños ni siquiera usaban cuaderno como nosotros, ¿no? Ni hojas, ni lapiceros, ni lápiz, que todavía no existía como tal. Entonces, pero llegaban y entonces algunos filósofos que cumplían el rol de maestro, que en este caso les decían maestro, ¿no? Pero porque daban una enseñanza, no tanto porque fuera una profesión en ese tiempo, ¿no? Entonces, y todo era por medio del diálogo, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que ahí inclusive el alumno era muy pasivo porque nada más escuchaba. Pero al escuchar también tenía que ir razonando, porque como no tenía dónde apuntar, o sea, sí tenía que estar como muy atento e ir razonando lo que les estuvieran explicando. Y también lo que hacían, el método que usaban era por medio de preguntas. Entonces, les hacían preguntas a todos los niños para que ellos aprendieran a analizar. Entonces, si pudieran, aunque bueno, en ese tiempo no les dejaban tanto expresarse tanto, pero sí les hacían preguntas para llegar a una verdad, en este caso a una razón. Dice Jocelyn que se enfoca en la comunicación y en los problemas. Exactamente. Tiene que ver también en los problemas porque de alguna manera, al usar la lógica, podemos resolver ciertos problemas, ¿ok? El punto número 1 se tiene que elaborar un cuadro. Entonces, pero vamos a ir, no. Ajá, bueno, sí, es un cuadro. Entonces vamos a ir por parte y después ya hacemos el cuadro, ¿no? Entonces, la dialéctica es una técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Nos dice que es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. La palabra dialéctica procede del griego dialegomai, que significa diálogo, conversación, polémica. ¿Ok? Entonces, la dialéctica entonces se usa precisamente para esta confrontación de argumentos. Y si nosotros estamos en esta parte de la lógica, entonces acuérdense que inclusive cuando empezamos a ver lógica y cuando empezamos a ver lógica inductiva y los tipos de lógica, habíamos dicho, es que hay que ver de lo que dice si es verdad o no.
inclusive en los ejemplos, que decíamos, bueno, todos los hombres son iguales, ¿no? Y yo les decía, bueno, pero habrá, si tú dices todos, pues son todos, pero habrá personas que te van a decir que no. A ver, ya hiciste una investigación, ya investigaste a todos los hombres del mundo, entonces, pues no, entonces probablemente no sea una verdad, ¿ok? Entonces aquí en la dialéctica es donde hacemos esta confrontación de argumentos. Así cuando ustedes, por ejemplo, discuten, bueno, yo les digo discutir, pero también se le dice debatir, pero cuando se discuten con otra persona donde les está dando su opinión y ustedes tienen una opinión diferente. Es decir, no, pero es que yo tengo esto, es que yo pienso así y esto y otro, no, es que no es así, y empieza, ¿no? La discusión. Ahí existe una confrontación de argumentos. Y si las dos personas tienen su, no sé, como su creencia, por así decirlo, pues los dos lo van a defender. Entonces van a defender su postura, ¿no? Hasta que entonces no exista esa parte de razonar y los dos decir, a ver, bueno, es que a lo mejor parte tienes razón y la otra persona decir, bueno, es que también parte tú tienes razón. Y a lo mejor entre los dos argumentos hacemos uno, ¿no? Entonces, pero ahí ya dependería de las personas. O sea, qué tan dispuestas también están como para analizar, para razonar y decir, bueno, a lo mejor yo estaba equivocado o equivocada y tú tienes razón. Luego que a veces darle la razón a otra persona también nos cuesta, ¿no? Entonces, aquí es esta parte de la dialéctica. Entonces, es dialogar, conversar, pero también que podemos entrar en polémica por ese diálogo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros lo aplicamos ya en la enseñanza, pues es cuando les hacemos preguntas a los alumnos. O sea, bueno, ¿por qué existe el sol? ¿No? A ver, ¿por qué llueve? Entonces, según el tema que sea, se va preguntando. O ya sea que los alumnos hagan las preguntas. O se haga, por ejemplo, un debate. ¿No? Ahí se está aplicando la dialéctica. Inclusive en las entrevistas que hacemos a los padres de familia, ocupamos la dialéctica, porque estamos dialogando. Buenos días. Y si aparte es sobre una situación de sus hijos y que no están de acuerdo ellos, pues también van a confrontar, es decir, van a tener sus propios argumentos y ustedes como docente van a tener también sus propios argumentos. Entonces, y ahí se está aplicando la dialéctica también en diferentes sentidos, ¿ok? Bueno, y la lógica dialéctica pone su atención en el desarrollo de las ideas y en la inteligencia con la que se responde a la contradicción de la dialéctica. Resulta una mediación entre la lógica pura y el análisis dialéctico de las contradicciones. Entonces, aquí seguimos en lo mismo. Tenemos que razonar, tenemos que analizar, tenemos que utilizar la lógica lo más posible, ¿no? También nos dice que es la realidad de una serie de formulaciones filosóficas cuyos temas son las contradicciones reales. Sobre todo si estamos asegurando una, no sé, una situación o algo que nosotros estemos asegurando y a lo mejor exista una contradicción o alguien nos contradiga y hasta le podemos decir, bueno, ¿y en qué te basas tú para contradecirme? ¿Cuál es tu argumento? O sea, ¿por qué si me estás contradiciendo es porque tú tienes no sé, tú ya lo observaste, tú ya lo viviste, entonces, ¿por qué me estás contradiciendo? Entonces, o no nada más es contradecir por contradecir, sino decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu base? ¿De dónde lo investigaste? Luego dicen, ¿cuál es tu fuente? Pues es que yo lo sé, ¿no? Así nada más te dicen, bueno, pues sí, pero para que tú lo sepas, pues lo tuviste que aprender de algún lugar o leer en un lugar o visto en algún lado, ¿no? Entonces, o sea, si van a dar argumentos, decir, bueno, ¿de dónde tomaron la información en la que se están basando para dar ese argumento? Y entonces,
se entra mucho las contradicciones. Y ahí en esas contradicciones es cuando nos hace analizar. O inclusive cuando otra persona nos dice, es que yo creo que tú estás mal, ¿no? Entonces, si nosotros usamos la lógica dialéctica, podemos tener la capacidad de decir, bueno, ¿será que sí estaré mal? O sea, nos hacen dudar. ¿Será que sí está mal yo? Entonces, o yo solita me estoy contradiciendo, ¿no? Entonces hay que analizar esa parte. Bueno, sí, es que creemos, porque hay personas que nos quedamos, ¿no? Pues es que así lo digo y así lo pienso y ya nadie me saca de ahí, ¿no? Entonces ahí también hay otra situación ahí. Y bueno, ¿qué estudia la lógica dialéctica? Ahí si leyeron en los recursos, a ver. ¿O ustedes qué creen que estudia la lógica dialéctica? Aparte, también ahí que me parece que había un video, también ahí había información. Tiene la forma de razonar. Puede ser la forma de razonar. Si leyeron el PDF que dice lógica dialéctica, ahí también, ahí les decía que viene qué es la lógica dialéctica y qué es lo que estudian. Estudia estos dos, pero a ver a qué se refiere. Estudia el conocimiento en su totalidad y la determinación del desenvolvimiento de las contradicciones objetivas. Pero ¿a qué se refiere el conocimiento en su totalidad? Eso está más fácil. El conocimiento en su totalidad. Entender los derrotes. Pensamiento. El pensamiento, exactamente. Aquí mismo lo dice, es el conocimiento en su totalidad. O sea que todo, ya sea toda la información, en este caso se va más a la realidad. Entonces aquí nos está diciendo que si vamos a aprender algo, que no sea parcialmente, sino que lo aprendamos de una manera total. Como dice, si vas a aprender algo, apréndelo bien, ¿no? Dice Jocelyn, de su totalidad es desde sus primeros inicios, exactamente, también. Entonces, que yo me lo sé de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o sea, me lo sé completamente. Me sé todo el conocimiento que yo tengo. Aunque ya en la realidad a veces no es tan fácil, porque a veces el conocimiento es una información muy extensa. Inclusive si yo sé sobre algún tema, puede ser muy extenso y muy probablemente quizá de ese tema no tenga el conocimiento en su totalidad, porque es muchísima información. Entonces quizá nada más tenga el conocimiento parcial, o sea, nada más de una parte. Como la mitad. Ajá, bueno, puede ser la cuarta parte, la mitad, lo que sea. Lo que me refiero es que no tendrías el conocimiento total de todo, por así decirlo. Pero aún así les está diciendo que de algo que ustedes quieran aprender, lo conozcan completamente. Y la determinación son en los procesos naturales y sociales. Ajá. Ajá. Ya la segunda, la que es la determinación del desenvolvimiento de las contradicciones objetivas, como nos dice Jocelyn,
se da en procesos naturales y sociales, pero va de la mano con el anterior. Entonces, que aquí, que no se nos vaya ningún conocimiento, que aquí nos está diciendo que es como es total, que debe ser total. Entonces, para resolver estas contradicciones objetivas, lo vamos a llevar a cabo por procesos naturales y sociales. Quiere decir que nuestra propia naturaleza es la que nos va, en este caso, a indicar qué tanto conocimiento estamos adquiriendo, ¿ok? Y la parte social es cómo nos enseñan precisamente a adquirir ese conocimiento, que en este caso se va más lo que en un principio aprendemos de la familia y de la escuela, ¿ok? Entonces, ese sería el proceso social. Entonces, que gran parte de nuestro conocimiento es de lo que aprendemos en nuestra familia y en la escuela. Aparte, aprendemos de las experiencias también. Entonces, pero nos está diciendo aquí que se existe un proceso natural y social. Aquí también va a depender de la persona que tanto quiera abundar en el tema, ¿no? Hay personas que si les interesa algo en específico o algún tema en específico, pues investigan más. Entonces, porque a lo mejor sienten que no están teniendo el conocimiento en su totalidad. Entonces, si no, pues es que como que, o como que todavía no me queda claro, ¿no? Entonces tengo que investigar más para que entonces yo tenga un conocimiento total, parecido a lo que les pasó con el tema, ¿no? Entonces, bueno, ustedes sintieron que no estaban comprendiendo, entonces pues buscaron a lo mejor más información, porque sentían que no, pues no tenían, ¿no? La adquisición de ese, pues no le estoy entendiendo mucho, ¿no? Y sienten que no, en este caso, que no está comprendido en su totalidad. Hay otros alumnos que dicen, bueno, no lo entiendo, pero pues así lo voy a explicar, ¿no? O a veces, o se aprenden de memoria la información y eso es lo que dicen, ¿no? O sea, tal cual con usted, mejor me lo aprendo y pues ya eso es lo que digo. Pero aquí en este caso, pues ya no están teniendo el conocimiento en su totalidad, ¿no? Porque realmente no están llevando a cabo ese análisis, sino pues voy a investigar y voy a razonar, a ver qué me está diciendo para comprender el tema, voy a buscar a ver qué ejemplos puedo yo poner, para ir razonando y a ver cómo se aplica, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y entonces es un proceso, ¿no? Ahorita lo estamos viendo como lógica y dialéctica, pero si se dan cuenta es un proceso que cualquier estudiante puede hacer y que cualquier estudiante lo lleva a cabo y cualquier persona, no necesariamente un estudiante. Pero cualquier persona lo lleva a cabo, ¿ok? Inclusive hay personas que ellos mismos se contradicen. Ah, bueno, es que yo como que había yo entendido esto y ya buscan la información, ¿no? O alguien les explica nuevamente, es decir, pues es que yo la había entendido de otra manera. Y entonces, o ya encontré esta información y la entendí de esta forma, pero yo mismo me estoy contradiciendo porque ya la había yo entendido así, y ya leí, ya investigué más, y como que ya me cambió mi punto de vista, ya estoy pensando diferente o ya estoy comprendiendo diferente. Ahí me estoy también contradiciendo. Y ya cuando existen contradicciones, ya ahí es cuando no, pues voy a tener, o seguir investigando para ver cuál de los dos, de lo que comprendí primero o de lo que comprendí después, cuál de los dos es el verdadero. Porque ahora ya como que me hice bolas, luego dice, no, ya me confundí. Encontré una cosa y ahora encuentro otra, ¿no? O sea, pero ahí es donde existe la contradicción. Entonces mejor voy buscando, pues a ver qué pasa, ¿no? Bueno, y ahora, ¿a qué se refiere el movimiento dialéctico? Ujú. Eso venía más en el video. No sé si vieron el video. Ahí venía en el video.
donde venía lo de la tesis, la antítesis y la síntesis. Venía en esos tres. Bueno, ahorita se los pongo, pero entonces, ¿por qué es movimiento dialéctico? ¿Por qué creen movimiento dialéctico? Dialéctico ya lo vimos, entonces ahora, ¿cómo se llama? Movimiento dialéctico. Puede ser porque, pues, no está, o sea, no nada más es para las personas. O sea, aquí dice que también puede ser en los procesos naturales. Entonces, la lógica dialéctica pues, se basa en casi todo. Bueno, lo estudia casi todo. Dice Jocelyn, es que todo está en constante cambio. En parte tienen razón las dos, en parte. Entonces, dice Jocelyn, y todo lo que es llegará a no ser. Ahí es cuando entra la negación. Usted dice, ¿cómo que dice Jocelyn que todo lo que es llegará a no ser? O sea, ¿cómo? O sea, La contradicción. ajá, es donde llega la contradicción y después la negación. Como ya ahí nos puso el ejemplo de Jocelyn, dice, todo lo que es llegará a no ser. O sea, ¿cómo? O sea, eso no es. Entonces, y aquí, en este movimiento dialéctico, tenemos estos tres. Eso sería como la verdad, no sé, nosotros preguntamos algo y sabemos si puede ser verdad o no. Ajá, ya cuestión de que si tú, pero ahí es donde tú tienes que llegar a un conocimiento. Te puede llegar la duda, inclusive la contradicción, hasta tú mismo te puedes contradecir, que dices una cosa y después dices otra. Pero que al final de cuentas aquí nos dice que tienes que analizar, pero en este caso también por medio del diálogo puedes obtener ese conocimiento y ese análisis. Inclusive hay personas, me ha tocado, que a lo mejor están viendo un tema y tienen dudas, pero ya el momento y le preguntan a alguien, oye, es que tengo duda, pero verdad, y ellos mismos empiezan, o sea, no le está contestando a la otra persona, y ella pero verdad que es esto y esto y esto, ya más o menos le da, dice la persona, sí, porque esto, y ya se da la respuesta. Sí, es que lo tengo que platicar con alguien para que entonces ya lo analice y ya tenga la respuesta. Hay personas que así son. Entonces, que lo tengo que platicar para ya platicándolo, pues a lo mejor ya le entiendo un poco más o ya sé, ¿no? Ya lo comprendo. Entonces, ahí es por medio del diálogo y se estaría usando la lógica dialéctica. ¿Ok? Entonces, tenemos estos tres, que es la tesis, antítesis y síntesis. La tesis es la afirmación. Ustedes dicen, bueno, inclusive luego dicen, es que tengo que hacer la tesis. ¿Qué es la tesis en sí? Ajá, pero ¿qué es la tesis? Es una investigación. Ajá, una investigación, pero ¿qué vamos a hacer en esa investigación? ¿Cómo? Hablar de un tema. Ajá, hablar de un tema, ¿qué más? Dedicarnos para la investigación. Ajá, pero en la investigación, ¿qué vas a hacer? O porque, bueno, es que le decir, ¿por qué van a hacer una tesis? Pero me van a contestar, bueno, pues porque lo pide la escuela, ¿no? Pero en sí, porque se hace, independientemente que porque se los estén pidiendo. Es una investigación que uno decide el tema de estudiar y lo puede poner a prueba. Pero para ese tema que tienen que hacer primero, identificar qué, identificar el problema. Y ahí dentro de la tesis identifican el problema y se hace una. No, antes de hacer la investigación tú tienes que tener, ya tienes tu problema y ¿qué tienes que tener? No, antes de los objetivos.
que tienes que más o menos partir para que los resultados veas y compruebes la hipótesis, exactamente. Y en la hipótesis es donde entra la afirmación, porque tu hipótesis es donde tú estás afirmando que, bueno, que en base a tu problema estás afirmando que al hacer a lo que tú estás poniendo, se resuelve el problema o se mejora, ¿ok? Esa es tu hipótesis. Entonces tú estás diciendo, bueno, que al llevar a cabo, si es de educación, al llevar a cabo actividades lúdicas con alumnos, se mejora, no sé. Pero en la hipótesis, acuérdense que se pone como afirmación, porque en base a lo que tú investigaste en teoría y en base a tus observaciones y experiencias, tú crees que eso, o al hacer un programa, un taller o algo, lo que tú estás poniendo, crees que con eso se va a solucionar el problema. Y tu trabajo en la tesis es investigar y aparte llevar a cabo todo lo que tú planeaste, las actividades, para tener un resultado y ver si tu hipótesis fue cierta o no, en este caso. Entonces se lleva todo ese proceso. Y entonces aquí también el movimiento dialéctico nos habla de la tesis, que es la afirmación. Entonces, que es algo que nosotros creemos que se va a resolver. Y para llegar a esta afirmación también tenemos que analizar. O sea, para que ustedes hagan una hipótesis, tienen que analizar. A ver, es que ese es el problema, pero entonces tengo que investigar. Pero bueno, en base a mi experiencia, yo creo que sí me podría funcionar eso. Entonces ya sí tienen que estar analizando. E inclusive también entra el diálogo, porque a lo mejor pueden también platicar con otras personas. Si su tesis es sobre sobre algún lugar, ¿no? Entonces, pues tengo que ir a ese lugar o a esa escuela, ¿no? Tengo que platicar a ver qué pasa. Inclusive para identificar el problema, también tengo que ir a un cierto lugar o platicar con las personas que creo que están involucradas y e ir dialogando, ¿no? Para sacar esta afirmación que es el ser, ¿ok? Después viene la antítesis, que es la negación. Si dice antítesis y dice negación, ¿qué quiere decir? A la tesis, exactamente. Aquí nos llega la contradicción. Por eso habíamos visto al principio que la lógica dialéctica tiene que ver con contradicción. Entonces, puede llegar algo, a lo mejor está haciendo su tesis, y puede surgir algo que llegue a la negación, que les diga, es que no, o sea, si tú haces esa actividad no vas a resolver ese problema. Te está diciendo ahí, te están negando. Entonces, no, más bien es todo lo contrario. Puede ser que llegue una persona o puede ser que en lo que están haciendo la investigación, ustedes se pueden decir, no, pues yo creo que como que estoy haciendo esto y no, a lo mejor no me va a funcionar o a lo mejor la hipótesis está mal, ¿no? Pero no quiere decir de que llegue alguien y les diga esté mal a ustedes mismos, sino que a veces se necesita tener esta negación. Y cuando hacemos una investigación, bueno, más bien en la tesis, te dicen la hipótesis y luego te dicen hipótesis nula. Algunos te piden que pongas las dos, pero la nula es la antítesis, que puede ser, si tú pones, bueno, es que si realizamos actividades lúdicas con los niños, mejora, no sé, la lectura, vamos a poner así. Entonces, yo creo que es eso, pero la parte de la negación decía que, si no se realizan actividades lúdicas, no mejora la lectura. O puede ser que si realizamos actividades lúdicas puede no mejorar la lectura. Entonces, la cuestión es ponerlo como negación, porque ahí es donde, bueno, es que en base a mi investigación me puede salir la afirmativa o la negativa, porque no sabemos. Precisamente tenemos que hacer esa investigación para comprobar, en la antítesis llega como que la comprobación.
porque estamos contradiciendo lo que estamos afirmando. Entonces voy a decir, tengo que hacer esa investigación para ver si me sale la afirmativa o la negativa, pero en base a la tesis lo que tenemos que trabajar más es en la de la afirmación. Tiene que existir la negación porque tenemos que estar conscientes de que puede no salir lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que puede solucionarlo. Y pues para que no llegue la frustración, por así decirlo, ¿no? Entonces para que estemos así como que los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces esta nos viene a contradecir la tesis. Y después llega la síntesis, que es la negación de la negación. Entonces, esta es que, bueno, aquí de la negación me está diciendo que no, que si no realizo esto, probablemente no, no va a funcionar o no se va, o no se va a solucionar. Y aquí dice la negación de las negaciones. Yo les digo que es como cuando somos tercos, ¿no? Es decir, ¿cómo que no? Como que también vas a ver, no, es que no sé, no buscar investigación o cualquier cosa, pero tú quedas solamente con esa investigación, con otra. Bueno, te quedas en la antítesis. Pero para la síntesis es que, bueno, existe la negación y tú dices, bueno, ¿será que no? Entonces, y lo hago la comparación, la antítesis con la tesis. De hecho, la síntesis va con estas ambas. Entonces, tuvimos que analizar la afirmación y la negación, pero nosotros mismos vamos a negar esta. Se escucha complicado decir, ¿cómo que la negación de la negación? Pero al final de cuentas, si lo razonamos, es negar esto que está aquí. Como diciendo, no es posible. Exactamente, exactamente. Te digo, aquí se escucha así como que raro, pero es que aquí es que estás negando como estás diciendo, es que no es lo que está diciendo la negación, pero en este caso estás afirmando. Estás afirmando. Por eso les digo que hay que saber analizar bien. Y entonces, cuando llegamos a la síntesis, tenemos una nueva tesis. Porque inclusive nos puede salir otra afirmación. Es decir, no, pues es que no era lo que yo había afirmado aquí, porque ya trabajé la afirmación, ya trabajé la negación, pero ahora me salió otra cosa, ¿no? Porque ya investigué más. Inclusive pues, les pasa también, hay personas que cuando hacen su tesis, que terminan y ya salió, no, pero es que hasta me surgió otra duda, estoy platicando y ahí me surgió otra cosa, ¿no? Entonces ya es una información nueva o puede ser una tesis nueva al salir aquí sale de la síntesis. Ok, Jocelyn, gracias. Entonces, nos puede salir otra tesis o inclusive otra antítesis, otra oración que niegue la afirmación. Inclusive nos puede salir. Y cuando existen varias antítesis, varias negaciones, ahí es donde existe un reto para, en este caso, el investigador, porque tienes varias contradicciones. Y entonces tu tarea es, pues, investigar más para llegar a esta afirmación. Y no te quedes aquí. Entonces, sí, en algunos casos, a veces, inclusive tienen la afirmación en la tesis, las hipótesis, los objetivos, y están haciendo el proceso, ¿no? Del trabajo de campo. Están haciendo entrevistas o están haciendo ciertas actividades y todo de lo que tú dijiste que le ibas a lesionar. Pero les digo que les puede salir otras cosas. Si, ahora ya me salió, esto no lo tenía yo contemplado, ¿no? O sea, no tenía yo previsto que puede pasar y no me va, y ya me está, ¿cómo se puede decir? Ya mis objetivos ya no, como si sigo esto, ya mis objetivos no se van a lograr, pero es interesante.
Entonces, o luego piensan, no, yo creo que mi tema lo formulé mal, ¿no? O mi problema lo formulé mal, pero se dan cuenta hasta que ya están haciendo el trabajo de campo. Por eso muchas veces es bueno primero hacer la investigación teórica, es decir, buscar lo más posible si alguien haya puesto experiencias o una investigación parecida a la mía o que más o menos tenga los temas que yo estoy tratando. Entonces, para que me dé una idea de qué es lo que puede pasar y cómo lo puedo solucionar. Porque si nada más lo hacemos, ay, bueno, este tema y ay, pues pongo esto. Ya cuando se hace el trabajo de campo, ahí sí es cuando, no, pues lo hice mal. En este caso, ustedes quizás no tengan el problema porque les digo que aquí no les piden todo completo, a menos que lo necesiten o que no tengan el promedio, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí ya les piden toda la tesis completa hasta el trabajo de campo, ¿ok? Pero les digo, pero por ejemplo, en una maestría eso sí lo piden a fuerza. En una maestría siempre piden la tesis porque tienen que hacer una investigación y el doctorado mucho más. ¿Qué recomendaciones puede dar para esa persona? Si no entra en una empresa. Como de realizar la tesis. Ajá, o sea, ¿qué recomendación nos daría usted? Bueno, es que yo siempre les he dicho, les digo, no sé por qué así como que se ponen muy nerviosos. Digo, si lo fueran a como lo hacen las otras universidades que sí les piden todo completo, pues ahí sí le pensaría yo más, porque si tengo que hacerme todo mi trabajo. Y aquí nada más les piden la primera parte, y la primera parte es la teoría, básicamente. Pero sí tienen que poner la hipótesis, el objetivo y todo eso. Entonces siempre les digo, busquen un tema, bueno, de preferencia que no sea, ¿cómo se puede decir? Tan común o que ya existe mucho sobre ese tema, ¿no? Si pudieran buscar un tema que fuera un poquito más original, pero si ustedes creen que ese tema no lo dominan mucho, o sea que casi nada, por así decirlo, pues entonces no. Entonces, porque sí tienes que tener como un conocimiento previo del tema o del problema que tú quieres investigar. Entonces, aquí también les digo, aprovechen el servicio social o la práctica, porque ahí están en contacto con alumnos, con administrativos, con directores. Entonces, aprovechen mucho su práctica y su servicio social, porque de ahí pueden tener un tema o solucionar un problema. Entonces, ahí pueden sacar la información. Es decir, ay, bueno, es que a mí me gusta, es algo que se da, pero nadie bueno, no nadie, pero pocas personas se han puesto ajá. ¿Se puede hablar? Porque luego se van de la lectura. Digo, es que estrategias para lecturas hay muchísimos. O sea, y si ustedes buscan también en internet, les van a salir también tesis que tengan que ver con la lectura. A menos que tú le des un cambio. Es decir, bueno, hay algo de la lectura, pero que sea algo que tú creas, bueno, es que esto no se ha hecho. O casi nadie, o sea, no aparece ahí, si al caso 1, 2, 3, no sé, unos cuantitos, no es en cuanto a la lectura, esto casi no se ha realizado. Entonces ahí sí cambia tu tesis, que es a la lectura, que es algo muy popular, pero te vas a enfatizar en algo que tú creas que no es tan común. Entonces ahí sí. Por ejemplo, también deserción escolar. Deserción escolar también es muy común, pero y luego te dicen, bueno, es que es un tema muy común, o sea, que todo el mundo, o sea, que cualquiera te habla de deserción escolar. A ver, bueno, sí, pero yo me voy a referir a esto otro, porque bueno, si se ha hablado tanto de deserción escolar o tantas tesis de deserción escolar, ¿por qué sigue existiendo el problema de deserción escolar? Si hay tanta investigación, pero no se ha solucionado, ni siquiera ha mejorado. O sea, sigue inclusive hasta en aumento, puede ser, sobre deserción escolar, pero siempre y cuando ustedes hayan revisado las estadísticas de cómo va la deserción escolar en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a proponer algo que creo que quizás no lo van a solucionar porque acuérdense que la deserción escolar tiene que ver o influye mucho la familia, ¿ok? Entonces, que aunque ustedes hagan en la escuela
casi que les van a regalar los útiles y lo que sea, pero si la familia es de que por alguna razón no los lleva a la escuela o algo, no los inscribe o algo así, pues va a haber deserción escolar. Entonces, quizás no va a ser algo que ustedes lo solucionen por completo, porque les digo que está ese factor, pero que sí pueden mejorar esa parte o que por lo menos disminuya. Ahí, si hablan de deserción escolar, pues tendría que ser que para solucionarlo, o al momento de poner la hipótesis que al hacer ciertas actividades va a disminuir, porque si ustedes ponen va a erradicar o ya no existirá deserción escolar, pues ahí sí, ¿no? Porque hasta se van a contradecir ustedes. Es que no, porque existen otros factores que nosotros no podemos manipular, que en este caso pues puede ser la familia, ¿no? Pues es que ahí sí en la familia no podemos hacer mucho. Ni modo que es que vamos a ir a la casa de cada uno y los vamos a llevar a la escuela. Solamente si tú tienes un camión y te quieres ir a cada una de las casas a buscarlos y que vayan, ahí sí vas a, por lo menos en esa escuela, ahí sí ya no va a haber deserción escolar. ¿Eh? Tú vas por el alumno y si pasa algo, Ajá. sí. O sea, pero aún así es todo pero tú estás diciendo que si vas a buscar a todos, ninguno va a faltar, y como ninguno va a faltar a la escuela, pues por lo menos quizás no van a salir excelentes algunos, pero sí van a tener un aprendizaje y probablemente no haya decepción escolar, ¿no? Pero como tú dices, pero si nada más lo piensas así, pero ya si te pones a analizar, ya usas tu lógica, decir, bueno, pero a ver, yo tengo que pagar pues la gasolina, el transporte, ¿lo tengo o no lo tengo? Si no, pues también lo tengo que pagar. Si hay alguna situación, eso es responsabilidad, entonces tengo que tener un seguro. Entonces implica muchas cosas. Entonces, pero bueno, tú estás diciendo que el irlos a buscar a todos ya no va a haber decisión escolar. Entonces, lo que les digo, que al momento de hacer la hipótesis, hay que analizar bien cuál sería la posible solución o algo que lo pudiera mejorar. Pero les digo, pueden buscar un tema, de preferencia les digo que no sea tan popular. Pero si buscan uno que sea popular, busquen algo que crean que casi no se ha hecho para en este caso solucionar ese problema, como en el caso que les dije de deserción escolar, y de preferencia algo que a ustedes les llame la atención y si les guste, porque al final de cuentas, como hay que investigar, hay que ponerse a hacer todo eso, pues mejor que les guste para que tengan también gusto por estar investigando, porque si, ay, bueno, el primer tema que me salga, ¿no? Y no les gusta mucho, sí les va a costar trabajo, sí les va a sacar los objetivos, la hipótesis, etcétera, sí les va a costar mucho ese trabajo. Entonces debe ser un tema de preferencia que a ustedes les llame la atención, que a ustedes les llame la atención y que sí les pueda gustar y que sí lo puedan, bueno, si en dado caso lo aplicarían, que sí lo puedan ustedes aplicar. ¿Se puede hablar sobre un autor? ¿Sobre un qué? Sobre la teoría de un autor. Sí, pero normalmente te lo piden siempre y cuando se pueda aplicar. O sea, si tú hablas, de hecho en el marco teórico, pues ahí hablan, le tienen que poner teorías. Entonces, o a menos que tú quieras decir, bueno, esta teoría, no sé, es que están diciendo que si se ocupa esta teoría o sea, si aplica esa teoría, mejora tal o el aprendizaje. Entonces yo quiero ver eso, si es cierto que al aplicar esa teoría sí puede mejorar el aprendizaje, pues también puede ser así. Y ahí en el marco teórico, pues ahí tienes que poner todo lo sobre la teoría que tú estás mencionando. O al utilizar este modelo, obviamente un modelo teórico, ¿no? Que algún teórico lo propuso, lo creó, etcétera, entonces va a mejorar el aprendizaje, pues eso también lo puedes poner. ¿Sí? ¿Sí? ¿No ibas a preguntar? Todos los temas para la tesis siempre son como más comunes, como poder estudiar de manera o escribir.
Bueno, para es que yo tenía estado hablando de síndrome de Down o de autismo. Esos son los dos temas que yo. Si te vas por esos, tienes que tener también la información adecuada y también por lo menos el contacto de alguna persona que tenga esa enfermedad. Bueno, de autismo no, pero de síndrome de Down, la hermana de prima, Porque tienes que estar como muy cercano al problema. Y tienes que estar como cerca del problema para que tú puedas decir, bueno, y vas a hablar sobre eso, pero ¿qué vas a ayudar o en qué vas a ayudar sobre ese tema? bueno, estaba todavía viendo. Porque pues está la enfermedad, ¿no? En este caso es una enfermedad, pero al final de cuentas la tesis es para, les digo, para solucionar o mejorar algo. Y si tú quieres hablar sobre el síndrome de Down, pero primero tienes que definir el problema, a ver qué problema hay ahí, ¿no? O sea, qué problema hay ahí en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la conducta, y te tienes que ir más, si tú estás en pedagogía, más hacia el área de pedagogía, no hacia el área médica, por ejemplo, porque no estás estudiando medicina. Entonces, eso es lo que tienen que analizar. No te estoy diciendo que esté mal, sino te estoy más bien diciendo lo que tienes que hacer. Si te interesa ese tema, está bien, y no es tan común. Pero sí tienes como que definir tu problema. A ver, de esta enfermedad, bueno, ¿cuál es el problema que yo identifico y cómo pretendo yo solucionarlo o mejorarlo, ese problema? Pero los que tienen síndrome de Down específicamente, porque te vas a ir con él. Y acuérdense que la tesis se saca una muestra. Entonces no va a ser un caso específico de una persona. Tienes que ser una muestra de varias personas. Entonces, porque de una persona no nos da un resultado certero, porque todos son diferentes. Entonces, sí te tendrías que ir a un lugar donde haya personas que tengan el síndrome de Down para trabajar sobre tu problema. Entonces, eso también hay que analizar, ¿no? Y también pasó ya tiene años, como 5 años yo creo, ¿no? Una alumna, su tesis era sobre sexualidad. Y el tema de sexualidad es algo también que no es tan común, como dicen, la mayoría se va hacia la lectura, hacia la escritura, deserción escolar, sobre conductas, etcétera, ¿no? O sobre o el TDAH, también el TDAH también hay muchísimo, sobre autismo, etcétera, ¿no? También puede haber. Entonces, y lo que hizo ella en su tesis, decía que como son temas que todavía en algunos casos se ven como un tabú y que aunque la escuela lo vean, pues no existe también, y existe la información que se ve en la televisión, pero existen todos problemas de sexualidad o embarazos en adolescentes, etc. Entonces su propuesta era realizar un taller en las escuelas sobre sexualidad para ver si mejoraba, o por lo menos tuvieran una información verdadera y adecuada, porque decían que a veces la información que le llega a los jóvenes a veces no es la adecuada o no es la verdadera, por así decirlo. Entonces, y también se nos hizo muy bueno porque es un tema, les digo, que no es tan común y que sí se ve en las escuelas. De hecho, ella era hacia los de secundaria, Y entonces, y que sí se ve en la secundaria, pero por ejemplo en biología, que ven los anticonceptivos, etcétera, ¿no? Pero nada más ven biología en primero y ya de ella no lo vuelven a ver. Entonces ya no se vuelve a ver ese tema, a menos que tengan orientación educativa, ¿no? Entonces que vuelven a ver más o menos ese tema, y si no, pues ya no lo ven. Entonces ella proponía un taller. Después dijo que sí, que a ver si lo llevaba a cabo en las escuelas, ¿no? Pero en este caso su propuesta o su solución era la realización de un taller. Y sobre un tema les digo que no es tan común. O sea, que se investigue, o que se realice, o que se haga algo, ¿no?
O sea, la sexualidad es común, pero no es común en cuanto a una investigación en cuanto a pedagogía, por así decirlo. Y sí, que al final de cuentas, los docentes les pueden llegar alumnos inclusive a preguntarles, y a veces hasta el mismo docente no sabe uno qué contestarles, ¿no? Entonces, y que al final de cuentas, bueno, si nos está pidiendo el consejo, el apoyo, por lo menos que tengamos la información también adecuada y no, pues, dejarlos peor, ¿no? O sea, dejarlos hasta con más dudas, como diciendo, no, pues yo tampoco sé, ¿no? Casi, casi le estamos diciendo, ¿no? Entonces, por eso les digo, pueden ser temas comunes, pero que como que le den a ese tema común una originalidad, pero en la solución, ¿ok? Y entonces, o busquen un tema de que no sea tan común, pero que a ustedes les interese y que no se les complique tanto, ¿no? Porque para qué va a decir, bueno, es que un problema que no, un tema que no sea muy común y ya elige, ¿no? Pero si a ustedes se les complica o si es algo que no tienen casi nada de información, ahí no es que no la puedan hacer, sino que les va a llevar más tiempo o van a tener que trabajarlo más. Y la cuestión aquí ustedes que no tienen mucho tiempo. Bueno, si es que quieren terminarlo igual, ¿no? Cuando terminen. Entonces, esa es la situación, que a veces el tiempo es el que tienen que estar como apresurando, ¿no? Y de todas maneras, ustedes han llevado, ¿qué? Investigación participativa y no sé qué, ¿no? Sí, llevamos varias materias. Entonces, ahí también yo supongo que les han pedido también sobre algunos temas que también pueden ustedes ocupar. Y les digo, ya tengan su tema, no se esperen hasta seminario de tesis, porque seminario de tesis, no, en el programa aparece en décimo, solamente que en algunos casos se los ponen en noveno, a veces en noveno o a veces en décimo, pero aún así nada más es un cuatrimestre. Entonces es muy poco tiempo y de hecho por eso en el seminario de tesis, por eso nada más es el protocolo, no es el trabajo de campo, por el poco tiempo que es. Y aparte ni siquiera son 4 meses completos, es un poquito menos, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes, siempre les digo, no se esperen hasta seminario, porque llega seminario de tesis y si todavía van a pensar en el tema, todavía van a pensar en el problema, etcétera, no, pues sí, se les va a ir el tiempo, mucho más. Entonces, mejor desde antes ya. Y les digo, aprovechen el servicio social o la práctica para ahí ver qué problema ustedes pueden identificar, porque como ya las conocen, aunque ya hayan terminado su servicio social o su práctica, pero les pueden dar permiso para llevar a cabo la investigación ahí en la escuela, para ver comportamientos o algo así, porque ya los conocen. Entonces ya les pueden dar la opción, bueno, es que no necesito investigar o necesito observar, pues para ver cuál es la solución y ponerla en mi hipótesis, ¿no? Y entonces, y ya puedan ustedes ya trabajarlo con un poquito más de confianza, ¿no? Por así decirlo. Ok. Bueno, aquí mencioné un ejemplo, pero ya estuvimos, ya nos fuimos más con lo de la tesis. Pero al final de cuentas les digo, estos son, y se dice movimiento porque como dice, es constantemente. Podemos estar en la afirmación, después la negación, después otra vez la afirmación, entonces así, no está estático. Entonces cuando usamos la lógica dialéctica, y es cuando empezamos a razonar y es el movimiento que hacemos por medio del diálogo y por medio del razonamiento de argumentos y de análisis. Entonces, porque podemos ir cambiando lo que ya teníamos pensado al momento de seguir investigando o de observar, podemos cambiar de opinión y volver a regresar. Y así, por eso es un movimiento. Ok. Bueno, aquí está el cuadrito para que ya se vaya llenando y ya tengan el número 2. No creo que nos dé tiempo a pasar todas, pero a ver si aunque sea que pase una con el principio, que pase a ver si una
Porque acuérdense que tienen que hacer también una clase llevando la lógica dialéctica. Igual va a ser en Vinas, como has estado. Entonces, para el jueves igual tienen que hacer una clase aplicando la lógica dialéctica. Sí, ajá. Nada más que en este caso es aplicar la lógica dialéctica. ¿Podría quedar la cadena alimenticia? ¿A qué? La cadena alimenticia. Un tema para la lógica dialéctica. ¿Pero cómo lo ocuparías? Ajá, bueno, porque en la cadena se pone el tratamiento del problema. Desaparece, no sé, un animal y ese animal pues, no tiene que comerse, la persona tiene que buscar otra solución. Ajá, pero siempre y cuando sí queda, pero si vas a aplicar la lógica dialéctica, es a irles haciendo preguntas a los alumnos, porque acuérdate que entra mucho lo que es el diálogo, o sea, análisis, pero también mediante el diálogo. Entonces tendrías como que estar en comunicación, sí. Ahí ya tendrían el problema, ya nada más que dentro de sus actividades metan esta parte del diálogo. Sí, nada más que aquí exactamente cómo sería el concepto. Mientras les pongo la... Dice Elizabeth no vino. No, pero el tema podría ser también como historia. Sí, les digo que siempre y cuando ustedes, por medio del diálogo. De hecho, ahí en el de los principios, ahí les viene, o sea que cuando nosotros necesitemos tener un conocimiento en su totalidad, tenemos que conocer su historia, que ahí entra lo del historicismo. También en la concatenación dice que debe de haber interacción entre los alumnos, el docente, pero más entre los alumnos, que haya una relación. Entonces les digo que ahí en el de los principios les dicen cómo se trabaja la lógica dialéctica en la enseñanza. Y les digo, puede ser cualquier tema, pero siempre y cuando exista como un problema que se tiene que analizar, que se tiene que resolver, pero que mediante las actividades entre la comunicación y el diálogo, ¿ok? Y entonces también en uno de los principios les dice que debe de también dividirse en partes. Entonces, para conocer un todo, necesitamos dividirlo en partes. Entonces, porque a lo mejor ya teniéndolo en partes, pues ya vamos a comprender ya todo en su totalidad. Entonces, les digo para que más o menos tengan idea de cómo lo pueden trabajar. Y por medio del diálogo, lo que les digo que es estar, no sé, platicando o hacer preguntas, o que den sus conclusiones, o cómo están comprendiendo, etcétera. Entonces, sí, sería por medio del diálogo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a poner acá? El concepto puede ser descubre la verdad mediante la... Descubren la verdad. Mediante la confrontación. ¿Mediante la qué, perdón? Confrontación. 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 De argumentos. Okay. Pero por medio de, nos falta algo importante. Del diálogo. O bueno, incluyendo, vamos a poner.
Esta es la palabra principal también. ¿Y qué dijimos que estudia? Son dos aspectos. La de conocimiento de totalidad y la determinación sobre el cuerpo. ¿Y qué? Determinación del desempeño. Puede ser también argumentativa. ¿En dónde? Estudio. ¿Qué te fue ahí? Es que quiere ver. Sí. Ahí luego por el otro lo aprendí cuando estábamos. Pero bueno, eso cuando estaban en celular, ¿no? Cuando se está en celular, luego por lo mismo de que está chiquito, luego se nos pasa. Luego sí cuando estoy, o inclusive, por ejemplo, ayer que hubo junta con la maestra de mis hijos y entré en el celular. Como estaba yo ocupada, dije, bueno, lo pongo en lo que escucho, ya sigo. Y pero aún así estaba yo pendiente de que no se me fuera, porque como la maestra, a ver, opinen, y ya teníamos que alzar la mano o así. Estaba yo pendiente que no se prendiera la cámara. Ajá, sí, de repente, pero más cuando lo ocupaba para alzar la mano o algo. Ya me aseguraba de que no estuviera, ya si no tenía que poner nada, nada más escuchar, pues ya sabía yo que ya estaba apagado. Pero sí de repente, digo, no se vaya. Ay, a verla. Y movimiento dialéctico. Bueno, ya nos puso aquí Jocelyn. Nada más nos va a faltar cada uno, así como lo teníamos. Ay. El concepto podría ser que busca la verdad. Bueno, Esa argumentativa pues, busca la verdad. espera. ¿Aquí en tesis qué era? Afirmación. Ay. Afirmación. La antítesis. Sí. Sí. ¿Sí quedó claro eso de la negación de la negación? Sí. Ok. Y la síntesis, negación de la negación. Que luego dicen, ay, bueno, pues es otra afirmación, ¿no? Pero así, pues así lo estamos. Negación de la negación. Ok. Entonces, ahora sí, dime qué. Pero es que ya está, descubre la verdad. Descubre la verdad mediante la confrontación de argumentos. Aunque digas argumentativa, aquí está. Aquí está ya. O sea, sí tienes razón, nada más que la cuestión aquí que ya está. ¿Ok? Bueno, entonces para tomar la captura, no sé si les va a hacer el favor, Ya, Ok. Bueno, entonces, ya lo voy a borrar. Porque si no, no nos va a hacer. Ahora sí nos vamos con lo de los principios. No nos va a dar tiempo que pasen las tres. Pero, por ejemplo, en este caso, son los principios de la lógica dialéctica, pero que se utiliza o que se puede utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos la concatenación, historicismo, unidad de lo histórico y lógico,
ascensión de lo abstracto a lo concreto, bifurcación de la unidad, unidad del análisis de las ciencias. El que les tocó ahí está la información, pero espero hayan buscado a qué se refiere bifurcación, porque al saber la palabra bifurcación, ahí es donde ya entienden a qué se refiere. Y que no es una palabra muy común, pero el significado, lo que significa, sí ya, bueno, es que sí ya es esto, ya le entienden ya muchísimo más, ¿ok? Entonces, ¿cuál les tocó? ¿Quién va primero? ¿Cuál te toca a ti? De concatenación. Ah, entonces estás tú. Nada más que ya lo va a- Sí, voy a dejar de compartir. Yo creo que nada más pasarías tú porque nos quedan nada más 5 minutos. Bien. Bueno, yo pongo muy resumida. Perdón. Bueno, hoy empezamos el principio de la concatenación universal. Bueno, primero dice que nos permite comprender más a fondo la unidad material del mundo, es decir, el movimiento de la materia como su automovimiento. Ahorita más adelante les voy a dar unos ejemplos para que queden más claro. Después dice que se realiza de formas innumerables, o sea, no hay un fin en esto. Puede ser de todas las cosas que se puedan imaginar, existe un porqué. Todo objeto o fenómeno del mundo material posee un gran número de diversos aspectos y propiedades, y por lo consiguiente conexiones con objetos y fenómenos con todo el mundo restante en general. Es decir, cada objeto tiene una relación con otros objetos. O sea, si existe algo, es porque se necesita para otra cosa. Por ejemplo, ahorita les voy a dar los ejemplos. Mira, yo después paso a la otra cosa. Una relación y una razón. Un porqué de las Y cosas. una interacción. Sí. Bueno, aquí tengo 3 ejemplos. En primero son los hielos. ¿Qué necesitamos para hacer hielos? Entonces, para hacer los hielos, pues se necesita el agua. Porque si no está el agua, pues no se pueden hacer hielos. Y así viceversa. Ahora el sol. El sol lo necesitamos, es esencial para todo el mundo. El sol existe ya sea para nosotros, que nos da ciertas vitaminas, principalmente la vitamina D, ayuda a la alimentación, a que pues de luz. En la luna es muy importante. La luna controla las mareas, controla a nosotros, nuestra temperatura corporal, controla las estaciones del año. Entonces, si no existiera el sol, pues nosotros no tuviéramos esa vitamina. No tuviéramos la alimentación, porque pues para las frutas y verduras pues se necesita del sol, ¿no? Para que crezcan. Los animales también. Entonces, si no está la luna, pues nosotros no tendríamos nuestra temperatura corporal, pues como tiene que ser. Las mareas estuvieran como locas, ¿no? Ahí. El agua es un factor fundamental para nosotros. Aunque el agua es un recurso natural, que pues no se puede hacer, ¿verdad? Sino que es algo que ya está en nuestro planeta. Y lo mismo del agua los ayuda el sol, porque el sol ayuda a que derrita el agua y nosotros tengamos aguas sólidas y no nada más como congelado, pues en los hielos. Y también ayuda a la evaporación. Ajá, la evaporación. O sea, es muy importante. Por eso, así como les digo, hay un porqué de las cosas. De todo, ¿verdad? Sí, ahora sí ya sería todo. Bueno, entonces, pero en este caso, si nos estás diciendo que todo hay una relación, Entonces, en la enseñanza, ¿cómo lo aplicarías? Ah, okay. Bueno, no sé, a lo mejor y en el maternal, O hay desde el interacción. principio, en el maternal pues se necesita que se estimule su motricidad fina y gruesa para que sigan avanzando, para que puedan escribir. Porque si quieren escribir y no está estimulado eso, pues ¿cómo? Entonces tenemos que empezar siempre desde la base. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Jocelyn. Gracias, Dios. Acá les voy a poner otros ejemplos, ¿no? Entonces, como les decía, Yeriel, todo se da por una razón y nada se trabaja aisladamente.
Entonces aquí ya nos explicó sobre el sol, el agua y la luna. No están de manera aislada. Entonces, y para esto existe una cierta interacción. Por ejemplo, si la interacción entre el sol y el agua, pues entonces les digo que sería la evaporación, que eso nos ayuda para, en este caso, de las lluvias, ¿no? Y nos podemos ir así, bueno, ¿y las lluvias para qué nos sirven? Y así ¿no? Aquí lo que vamos, que lo que nos ayuda aquí en la concatenación de los fenómenos es que existe una interacción o que debe de existir una interacción o una relación entre, en este caso pueden ser objetos, personas o fenómenos. ¿Ok? Y que todo, como dice, todo existe por una razón o un porqué. ¿Ok? Entonces, aparte del ejemplo que nos puso Yeriel, en la parte del aprendizaje, si nos habla de esto, que no se trabaja aisladamente, entonces lo vamos a ocupar en la interacción con los alumnos, porque no trabajamos, no está un solo alumno, ¿no? Sí podemos trabajar de manera específica con un alumno, pero al final de cuentas tomamos en cuenta a todos, no se trabaja aisladamente. Y aquí es donde nosotros trabajamos la interacción de los alumnos. Y es como les pongo aquí el ejemplo, pues la interacción de los planetas con el Sol. ¿Ok? Pues que giran alrededor del Sol. ¿Ok? Entonces también es cuando tenemos el día y la noche, ¿no? Entonces hay una interacción. Y entonces en el de proceso de enseñanza-aprendizaje, aparte de que busquemos la relación de que, bueno, necesitan esto para que sigan con esto otro. ¿Ok? Como dices tú, necesitan la motricidad fina y gruesa, pues para la lectura, que diga, para la escritura, para su movimiento corporal, para la parte del cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, y así nos podemos ir en cada materia, qué es lo que necesitan ellos, buscar esa relación y nunca vamos a ver, o bueno, muy difícil se va a ver un tema aisladamente, siempre se va a buscar con relación y sobre todo buscamos la relación o de preferencia buscar la relación con su realidad, con su vida cotidiana. Entonces, y no trabajarlo nada más el tema aisladamente. Ah, bueno, ahora en la vida real, a ver qué pasa con esto, ¿no? Entonces, y también con la interacción de los alumnos. Entonces, eso ocupamos la concatenación. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces vamos a seguir en la próxima clase con las, si nada más llegan ustedes, entonces sería Excel y Jocelyn, y ya después con lo de clase. En caso que no nos dé tiempo a aplicar lo de la clase, subirían su planeación o su presentación y ya en las del siguiente martes se aplica. No hay problema, todavía podemos hacer, ¿ok? En caso que no nos dé tiempo, ¿eh? Ajá. Aunque no te si ya me lo mandas muy tarde, si no te contesto, pero al menos ya llegando acá ya lo descargo. Luego ya es muy tarde. Bueno, ok. Entonces, bueno, si no tienen dudas, nos vemos el jueves. Muchas gracias y que tengan bonito día. Gracias, Jocelyn. Bye. Siempre me confunda con la hora. Es que dice 10.